Esta es una presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 11. El despertar de los judíos, segunda parte, sección 11b. Los judíos como adoradores. A pesar de que el pueblo de Israel se negó a reconocer a Jesús como el Mesías que habría de venir, los judíos han mantenido una cultura religiosa de adoración para con Dios Jehová de los ejércitos. Sin embargo, nadie se salvará por cultura. Ahora bien, esta devoción que los judíos han mantenido tras generaciones les ha ganado misericordia y una posición ante su Dios. Tengamos en cuenta que las últimas generaciones judías no fueron los que crucificaron a Jesucristo. Y la Biblia es bien específica al decir, cito, los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. No obstante, el pecado tenía una trascendencia hereditaria hasta la tercera y cuarta generación. Cito: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Números capítulo 14, versículo 18. Debemos reconocer que el tema de la transferencia del pecado es un tópico que puede resultar espinoso. Y lo mejor que podemos hacer como padres es andar bien delante de Dios para que nuestros hijos e hijas sean bendecidos por la gracia divina. Al punto que quiero llegar es el siguiente. Desde la muerte de Jesús hasta nuestros días han transcurrido alrededor de 2000 años. Eso representa muchas generaciones. Por lo tanto, la maldición generacional que trajo como castigo a los que crucificaron a Jesucristo y que cayera sobre toda la nación judía, que ellos mismos se impusieron en aquel día de la crucifixión, al decir, cito, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según Mateo capítulo 27, versículo 25. Bíblicamente hablando, no debe ser imputada sobre el pueblo judío a partir de la cuarta generación. Las enseñanzas de los rabinos judíos a su pueblo en relación al Mesías, el Hijo de Dios, asegurando que el Mesías no ha venido todavía, implica una piedra de tropiezo para el avance espiritual de su nación y para todo lo que rodea el tema de la salvación para los judíos. Sin embargo, la nación judía ha seguido cultivando un culto de adoración y estudio del Antiguo Testamento, quizás como ninguna otra nación o grupo religioso. Las escuelas judías, por lo general, se concentran en enseñarles a sus alumnos primero a conocer a Dios, amarlo, temerlo y después las asignaciones seculares.
Debo hacer un paréntesis y agregar que tal educación es digna de admiración. Su devoción por lo sagrado es un tema a ser subrayado, lo que definitivamente, de alguna manera, hace una diferencia en sus vidas. Esta cultura de devoción a lo sagrado es imposible que pase por alto ante la presencia de Dios. Causa profunda admiración ver a niños y adultos ante los muros del desaparecido templo, implorando misericordia a su Creador, derramando lágrimas como el profeta Jeremías frente a los portones quemados del templo de Jerusalén, el mismo templo, en el mismo lugar, solo que llorando hoy sobre sus ruinas. Dios, que también ha llorado por las ruinas de Jerusalén, mira desde muy cerca el penoso camino extraviado de su pueblo, los descendientes de Abraham en la carne. En una visión del profeta Zacarías podemos leer el sentir de Dios por Jerusalén. Cito: luego el ángel me dijo: proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Zacarías capítulo 1, versículo 14. Sección 11C. El plan de Dios para los judíos. Desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días, la nación judía no ha dado señal alguna que demuestre la presencia de Dios entre ellos como en los tiempos antiguos. Su separación de Dios ha sido abismal, pero el tiempo es llegado cuando Dios hará escuchar su voz en los oídos de un grupo de judíos a quienes Dios mismo levantará con el poder de su Espíritu Santo para honra, gloria y honor de su santo nombre. Ellos serán las trompetas que harán sonar entre el pueblo de Israel el llamado a una guerra diferente a la que han vivido hasta ahora. Será una guerra, cito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Las Sagradas Escrituras dicen que, cito, se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Isaías capítulo 27, versículo 6. Bíblicamente sostenido, la historia de la humanidad empezó con el pueblo judío y terminará con el pueblo judío redimido, los descendientes de Abraham. A ellos se les unirán los gentiles redimidos de todo el mundo y juntos han de formar el pueblo remanente que ha de esperar en la tierra prometida a Jesucristo en las nubes de los cielos. Será una alianza de toda raza que el hombre alguna vez soñó, pero que nunca pudo realizar. Un conglomerado de hombres, mujeres y niños provenientes de todas partes del mundo, alabando y glorificando junto al pueblo judío, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Abraham, quien fuera el primero en el árbol genealógico del pueblo de Israel, dicen las Escrituras que era, cito, Abraham hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragaú, hijo de Pelé, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán,
hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaré, hijo de Malalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas capítulo 3, versículos 34 al 38. El árbol genealógico de Abraham es la descendencia directa de la promesa del Mesías que habría de venir, prometida en el jardín del Edén, cuando con maldición Dios le dijo a la serpiente, cito, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. La línea sanguínea de la promesa del Mesías se extiende desde Adán y Eva hasta Abraham, y desde Abraham y Sara hasta María, la madre de Jesús, el Mesías que habría de venir para salvación de la humanidad. No podemos ignorar la descendencia directa del pueblo judío en el árbol genealógico de Jesús. Tampoco podemos olvidar el amor de Dios por el pueblo de Israel. Dios no se va a referir al pueblo de Israel como, cito, mi posesión más preciada, según Isaías capítulo 19, versículo 25, para luego olvidarse de la nación que Él mismo creó. Si bien es cierto que el plan de salvación para proclamar las buenas nuevas del Evangelio fracasó en las manos de la nación judía, es aún más cierto que Dios ha de rescatar a su pueblo, los hijos en la carne, descendientes de Abraham. No nos podemos perder en esta realidad. A los judíos se le había confiado el Evangelio, la misión de traer a los gentiles al conocimiento de Dios. Fue la nación judía la que fracasó en su misión de convertir a los gentiles al judaísmo. Ese era el plan divino para rescatar al mundo de su condición de pecado. En el libro del profeta Isaías han quedado escritas las palabras de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel cuando dice, cito, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías capítulo 49, versículo 6. Dios no fracasó, tampoco cambió su amor por la raza humana. Observe la declaración bíblica en la escritura del apóstol Pablo. Cito, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que, porque muchos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. No obstante, el rechazo de la nación judía hacia Dios se remonta mucho más atrás de la aparición de Jesús en el río Jordán. Para esa ocasión, ya todas las cosas estaban definidas en relación al pueblo de Israel. Aunque Jesús se mantuvo
primeramente entre los judíos. Era sabido para él que la nación judía ya había rechazado a su creador desde mucho antes del reinado del rey David. Fueron muy pocos los jueces, gobernantes y reyes en toda la historia del pueblo judío que agradaron a Dios en su mandato, y ese estilo de vida se reflejaba en todas las costumbres de la nación. Sin embargo, Dios se había propuesto un maravilloso plan para rescatar a su pueblo, los descendientes de Abraham en la carne. Pero para que ese plan funcionara, era necesario que el pueblo obedeciera los mandatos divinos entregados a Moisés en el monte Sinaí. En el plan divino, Jesucristo tenía que morir. La muerte de Jesús estaba reflejada en las fiestas y costumbres judías. La muerte del Redentor era un paso inevitable para rescatar a la humanidad de las manos del enemigo, es decir, el diablo, quien esperaba que Jesús fracasara en su misión de redimir al pecador. Sin embargo, Jesús no estaba supuesto a ser traicionado por un discípulo, y mucho menos a ser llevado al Calvario arrastrando un pesado madero a morir entre ladrones. Ni estaba supuesto a ser golpeado hasta dejarlo casi irreconocible. Pero Dios, que es omnisciente, conoció el camino por el cual habría de pasar su Hijo amado. Es por eso que el profeta Isaías describe la vía dolorosa hacia el Gólgota sombrío en total languidez. Los judíos conocían a ciencia cierta la manera como el Mesías debía morir. De la misma forma como era sacrificado el cordero en el altar del holocausto por un sacerdote, tenía que morir Jesús. El cordero era la sombra de la muerte del Mesías en propiciación por el pecador. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versículo 29. Y el sacerdote tenía como función sacrificar el cordero, lo que significa que Jesús habría de presentarse ante el sumo sacerdote como el cordero que habría de ser sacrificado. Y esto tendría que suceder en un fin de semana correspondiente a la fiesta de la Pascua. Tan cierto es esto que en las Escrituras leemos que, cito, era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. San Juan capítulo 19 versículo 31. El día en que murió Jesús había sido señalado desde antes de la creación del hombre por el mismo Dios en el reino de los cielos, al momento que un plan divino se había elaborado para la salvación de la raza humana. Cumplido el tiempo señalado en las Escrituras, Jesucristo se presentaría ante el sacerdote voluntariamente para ser sacrificado en el altar del holocausto, donde el sumo sacerdote le daría muerte de la misma forma como daba muerte al cordero ofrecido en propiciación por el pecador. Es decir, cortándole el cuello al cordero y dejarlo desangrar hasta morir. Así estaba supuesto a morir Jesús. Irónicamente, para esa ocasión, la persona que ejercía como sumo sacerdote era el inclemente Caifás. Aquella era una ceremonia bien conocida por los judíos desde su niñez. Y al momento del sacrificio de Jesús sobre el altar del holocausto en los atrios del templo,
Todo el pueblo debería permanecer en las afueras del templo en total reverencia, mientras Dios, hecho carne y quien habitó entre los hombres, era sacrificado, no en una cruz ignominiosa, sino en los atrios de su santo templo. Esa debió ser la escena de la muerte de Jesús, no la cruz humillante en que fue crucificado. Imaginémonos tal escena tan gloriosa, sublime y al mismo tiempo desgarrante. Luego que Jesús hubiera muerto desangrado en las manos del sumo sacerdote, su cuerpo no tendría que ser enterrado en la tumba de un desconocido, sino su cuerpo sin vida tendría que ser depositado en el lugar santísimo dentro del templo, al cual el mismo Jesús llegara a llamar mi casa de oración, según Mateo capítulo 21, versículo 13. Esa misión tendría que llevarla a cabo el sumo sacerdote, puesto que era el único designado por Dios para entrar al lugar santísimo solo una vez al año. Los demás sacerdotes habrían de ayudar a cargar el cuerpo hasta penetrar al fondo del lugar santo. Pero a partir de la entrada del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote hubiera podido entrar con el cuerpo de Jesús y depositarlo frente al arca del pacto, donde el cuerpo de Jesús, después de haber sido lavado y cubierto con telas de lino fino blanco, sin defectos, habría de permanecer en total soledad, pues el lugar santísimo del templo que construyera Salomón se convertiría en su sagrada tumba. Todo esto se hubiera llevado a cabo como se suponía debió haber ocurrido. Mientras la inmensa multitud del pueblo judío hubiera permanecido en las afueras del templo en completa solemnidad, llenos de temor e incertidumbre a causa del cumplimiento de las profecías bíblicas, al tiempo que eran testigos del sacrificio humano del Hijo de Dios, el acto de amor más grande presenciado alguna vez en todo el universo. Mientras el pueblo meditara en su condición espiritual, en las inmediaciones del templo, confesando sus pecados, sumidos en un éxtasis de dolor y esperanza, alabando el nombre de su Creador, Jehová de los ejércitos. Aquella, se suponía, habría de ser la ceremonia más sublime que se hubiera llevado a cabo en el templo en toda la historia conocida del pueblo de Israel. El sumo sacerdote habría de llevar a cabo el sacrificio, en tanto que los discípulos y todos los demás sacerdotes y oficiales del templo, con un corazón santificado, habrían de postrarse en derredor del sacrificio humano en reverencia. Como de costumbre, luego de un sacrificio por el pecado, la persona por quien se había llevado a cabo el sacrificio debería regresar a su casa para meditar. Eso hubiera tenido que hacer todo el pueblo reunido aquella supuesta tarde que nunca se dio. El día siguiente, muy de mañana, regresar al templo a esperar la resurrección gloriosa del Cordero inmolado en los atrios del templo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué terrible y angustioso hubiera sido aquel sábado de juicio! Sacerdotes y oficiales del templo, hombres y mujeres,
jóvenes y ancianos, en la más profunda espera que jamás les hubiera acogido. Mudos y pensativos, solitarios en su propio silencio, preguntándose si aquel al cual le dieron muerte era ciertamente el Hijo de Dios, preguntándose si al tercer día habría de resucitar, si habían ocurrido en un asesinato colectivo de un buen hombre que decía ser el Cristo. De haber ocurrido todo lo anterior mencionado, el domingo seguido al sacrificio de Jesús, toda la nación judía se hubiera dirigido a las inmediaciones del templo con sus familias completas, con los corazones confundidos, con sentimientos encontrados, pero con la maravillosa esperanza que aquel que se llamaba a sí mismo el Cristo resucitara. Aquello cambiaría por completo el destino de la nación judía. En aquella madrugada, el templo se hubiera iluminado desde el cielo de la misma forma como se iluminó el pesebre en Belén de Judea. Ángeles hubieran rodeado el templo ante los ojos del pueblo de Israel, cantando aleluya al que vive por siempre. Los sacerdotes, los discípulos, oficiales del templo y todo el pueblo hubieran visto a Jesús salir del lugar santísimo donde habría sido colocado su cuerpo inerte después de su muerte mística junto al arca del pacto, no sin antes haberse presentado ante su Padre Celestial. Su cicatriz aún fresca, no en sus manos ni en sus pies, sino en su cuello, hubiera sido el vivo testimonio de su humanidad y cumplimiento de la profecía. Pero para que todo eso hubiera sucedido, la nación judía tendría que haber aceptado a Jesús como el Mesías prometido. El haber aceptado a Jesucristo como el Mesías prometido habría cambiado toda la historia del pueblo judío. La nación judía hubiera conservado intacto el templo de Jerusalén construido por Salomón. El arca del pacto hubiera permanecido entre ellos hasta el fin de todas las cosas, y el pueblo de Israel hubiera gozado de la presencia de Jehová de los ejércitos hasta la restauración completa del planeta Tierra. Las naciones verían hacia Jerusalén como la ciudad santa donde habita Dios Todopoderoso. Los grandes líderes del planeta buscarían orientación en la nación judía para guiar a sus pueblos, como estaba escrito por el profeta Isaías. El profeta Jeremías escribió el clamor de Dios cuando dijo, cito: «Oh Israel, dice el Señor, si quisieras, podrías volver a mí, podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo, y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre». Jeremías capítulo 4,
versículos 1 y 2. Fin de la segunda parte del capítulo número 11, titulado El despertar de los judíos. Esta ha sido otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, escrito y narrado por Néstor Gaya. Le rogamos que comparta con sus amigos y familiares este estudio bíblico. De seguro le será de bendición. Será hasta la próxima cuando regresaremos con la continuación de la tercera parte de este capítulo. Gracias por su fina y amable atención.